el intendente, el doctor Abdala. Así que muchas gracias al personal de salud por toda la gestión en la pandemia que están haciendo. Agradecerle al doctor Acoto que nos está dando una mano muy grande acá en la zona. Está viniendo la gente del ibuprofeno. Así que nada, les manda saludos el ministro de Salud de la provincia, el doctor Diego Cardoso, que la idea era de que viniera él, sobre todo a ver las obras del hospital, que hoy día empezaban a hacer la reestructuración de la guardia y una sala de emergencia. Así que otra cosa más que les quería contar es de cómo está evolucionando la pandemia acá en Córdoba. Gracias al esfuerzo de todos, hay una pequeña disminución de los casos en toda la provincia. Obviamente hay lugares donde todavía se mantienen y hay en algunos lugares donde hay un pequeño aumento. La única forma de contrarrestar esta pandemia es haciendo testeos, testear, identificar los casos, y los casos que uno identifica es hacer un seguimiento. Nosotros les queremos contar cómo nos está yendo en Córdoba capital y en algunos municipios que están teniendo, aparte de hacer el seguimiento, están haciendo un control a los pacientes que tienen alguna comorbilidad, que está dejando unos muy buenos resultados. Así que les voy a dejar acá la doctora Comiso para que les cuente en qué consiste el prehospitalario, que esto es lo que estamos haciendo nosotros en Córdoba capital al lado del Hospital Rawson. Pero hay localidades que están haciendo lo mismo de otra manera, pero tiene el mismo fundamento, que es lo más importante. Así que nada, Sofi, te dejo. Bueno, el centro prehospitalario comenzó a funcionar en Córdoba en octubre del año pasado. Tuvimos la experiencia de que empezamos a funcionar en una baja de casos en Córdoba, ¿no? Les diría que nos estabilizamos a fin de año y en este momento el centro está funcionando realmente con un alza de casos. El centro está ubicado, como dijo el doctor, en el polo sanitario. En Córdoba estamos en la refuncionalización de 3 centros más para descentralizar la atención prehospitalaria. En su momento fue el único, de manera que se decidió la ubicación del mismo en el polo sanitario para agilizar el traslado y los servicios de ambulancia, que bueno, es un recurso que aprendimos a cuidarlo un poco, ¿no? Bueno, la razón de ser del protocolo prehospitalario, del centro prehospitalario, es la incorporación temprana de pacientes COVID positivos y el seguimiento hasta el alta de los mismos, ¿no? La estructura funcional del centro es un control ambulatorio de pacientes COVID que nosotros consideramos en riesgo sanitario, ya les voy a contar por qué, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con una guardia pasiva en el caso que el paciente necesite alguna medida de sostén hasta su derivación. Tenemos una estructura para internarlos en cama fría, que no tiene complejidad. En realidad el paciente se lo estabiliza hemodinámicamente, se le da el aporte de oxígeno, ya les voy a contar un poco del tratamiento, hasta que tenemos los resultados de estudios complementarios y se decide o no la derivación a un centro de mayor complejidad. La que sigue. Cuando decidimos a quién íbamos a apuntar en el momento en que se ideó el prehospitalario, pensamos en gente en riesgo, quizás porque pensamos que no íbamos a poder llegar a abordar a la totalidad de los pacientes COVID, ¿no? Inicialmente los grupos de riesgo nuestros son estos, con ese orden de prioridad. Empezamos con mayores de 70 y en la medida que la capacidad nos permitió fuimos bajando el grupo etario a incluir en el seguimiento, y hoy se está abordando los mayores de 50 como nuestro grupo más peligroso, entre 40 y se nos complicaban los pacientes. A partir de la semana pasada y por algunas cuestiones que se han visto, se incluyó como grupo especial el control prehospitalario de mujeres embarazadas,
Y hoy lo que estamos buscando hacer es, con esto de la descentralización, que todos los centros de atención primaria a la salud le ofrezcan este seguimiento prehospitalario a todos los pacientes COVID, más allá de que tengan o no grupo de riesgo. La que sigue. Para que tenga sentido el control prehospitalario, creemos que es fundamental entender la evolución natural de la enfermedad, cómo cursa la enfermedad. El 70% de los pacientes sabemos que cursan en un estadio 1, entonces entre un día 1 y 10 uno les da el alta. Pero hay un 30% de los pacientes que avanzan a un estadio 2 de evolución de enfermedad, y es ahí donde uno debe ser estricto en los controles, y es la única forma de detectar cuando se alteran parámetros normales para poder derivar de manera temprana al paciente a la parte hospitalaria, que va a abordar el estadio 3 y que su pronóstico de vida es distinto según si la terapéutica se aplica al inicio o en estadios más avanzados. La que sigue. Bueno, sintéticamente, lo fundamental de esto es detectar un positivo. Por eso la clave en la pandemia es testear y no dejar de testear. Testear el sintomático, testear el contacto estrecho, porque es la forma de detectar el asintomático. Incorporarlo temprano al seguimiento, valorarlo, poder detectar de manera precoz complicaciones, siempre priorizar el seguimiento ambulatorio domiciliario para poder cuidar el ámbito hospitalario. ¿Bien? Aquí sigue. Nosotros allá en Córdoba usamos esta plataforma de trabajo, que en realidad es como un registro de todos los pacientes COVID, que nos permite de manera muy ágil seleccionarlos por grupo etario y por comorbilidad, más allá de todas distintas funciones que tienen. En realidad ustedes, si se buscan acá, se van a encontrar como localidad, van a encontrar sus positivos. En breve antes cargamos en CISA, cargamos en ARGIS, denunciamos los positivos de una manera bastante variada. La idea ahora es unificar la carga del positivo para que todo se vuelque acá y el que quiera pueda alimentarse para el seguimiento de esta base de datos. Bien, el que sigue. A cada paciente positivo que yo detecté y que lo considero de riesgo, se le crea una ficha para que toda la gente que haga seguimiento, ya sea de la municipalidad, de la provincia, de los centros de atención, puedan ver la misma información y puedan saber qué hacemos con este positivo. Bien, ahí nosotros le vamos asignando o evolucionando los próximos turnos y verán que tiene una fecha de inicio, una fecha de final, bien, y se va anotando. La que sigue. Una vez que está creada esa subtarea, 2 o 3 personas que tenemos un puesto telefónico levantan esos protocolos, se comunican con ese paciente y le ofrecen no solamente el turno, sino que el traslado. Bien, siempre buscamos que aquel que tenga movilidad propia se movilice por sus propios medios y el no uso del transporte público. Se le asigna un turno y se le genera ahí el traslado. En ese punto el paciente ya queda con un contacto telefónico por cualquier situación. La que sigue. Amén de estas personas que turnan, hay un grupo que en realidad es un área de seguimiento, es un grupo de 5 personas que diariamente importan la base de datos para corroborar que todos los positivos que están en esos 4 grupos tengan un protocolo creado. Bien. Esa es la primera función. La segunda función es que aquel que haya rechazado el protocolo se lo llame, quizás para darle un poco más de información o herramientas para que acepte el seguimiento. Ese es el área de seguimiento. Y la tercera función es que aquellos pacientes que han sido dados de alta por cuadros graves sean reincorporados al control hasta el alta. ¿Bien? La que sigue. Esa gente de seguimiento es la que identifica determinados pacientes que no tienen capacidad para moverse con simpleza al centro prehospitalario y son incorporados al protocolo en domicilio, que es el mismo tipo de seguimiento pero con médicos que van al domicilio. Son pacientes generalmente en estado de postración o muy grandes, inclusive se articula con las residencias cerradas para que cuando el médico que lo sigue necesite estudios complementarios se gestionen en el centro. La que sigue. En la misma ficha, donde se deja sentado, por ejemplo, ese es un paciente PAMI, el centro no distingue entre
obra social o no, se incorporan todos los pacientes. Muchos con obra social rechazan el protocolo porque aducen ya tener seguimiento. El que sigue. Bueno, una vez el paciente está en el centro, es recepcionado, se corrobora que su turno esté en CISALUD. CISALUD es el turnero de los hospitales públicos. La que sigue. Ese es bueno, para los que conocen la parte hospitalaria, ese es el turnero provincial, el que sigue. Los chicos identifican que el protocolo esté creado, le dan progreso y lo van evolucionando para que aquellas áreas que no estén implicadas al hospital público provincial puedan también tener conocimiento de que en el hospital se está haciendo ese turnado del paciente. ¿Bien? La que sigue. Se le hace un triage de enfermería. A continuación el paciente pasa a la consulta médica, ahí el médico, la función es detectar en qué etapa de ese periodo crítico está para básicamente saber cuándo lo cito. El que sigue. A modo sintético, el protocolo de control médico que se implementa en el centro es seguir clínicamente un paciente, o sea, curva térmica, niveles de saturación, frecuencia respiratoria, presencia o ausencia de disnea, los pacientes que refieren dolor torácico, como para determinar si está todo bien, se lo recita en 48 horas, si el médico duda, se realiza laboratorio y placa que define el returnado o la derivación. Si hay un gris en ese punto, se solicita la realización de estudio de tomografía como para definir el grado de complejidad del compromiso respiratorio. El que sigue.